Bienvenidos todos. Siempre decimos a la casa del Señor. ¿Ustedes creen que este edificio, es el templo? No es aquel. Todos cuando pensamos el templo, decimos aquel edificio. Pero aquel edificio está vacío. El templo es donde está la iglesia. No importa si es un edificio, si es un mango, si es un galpón, si es una casa. Entonces, eso quería hacer una diferencia hoy, porque yo sé que el templo es muy importante aquí en esta cultura. La cultura eslava, erigir el templo era como Lo logramos. Tenemos templo ya. Y no es que el templo esté abandonado. Este es el templo. Hubieron hermanos que tuvieron la visión de hacer este salón pensando en fiestita, pensando en asadito, mandioca, compartir. Nunca imaginaron lo útil al Señor que iba a ser este espacio. Hoy es nuestro templo, este lugar aquí. El pueblo de Dios está aquí congregado para alabarle, para servirle, para aprender de Él. Así que vamos a aprender un poquito más de Él en esta mañana. Pero vamos a aprender de Él viendo de otros. Para los jóvenes, hoy tenemos dos grupos muy importantes de héroes. A ver si se dan cuenta de quiénes estoy hablando en el cine, en la televisión. Lo saben, pero no se quieren quemar. Tenemos los de Marvel, Capitán América, Hulk, Thor, ¿no? Todos esos muchachos ahí. Y tenemos los otros son, yo sabía que lo sabían, DC, que es Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Aquaman. Pero estos son héroes ficticios, ¿verdad? Son superhéroes, porque cada uno tiene un superpoder. Hay algunos que no tenemos idea para qué es el superpoder que tienen, pero lo tienen. Batman, por ejemplo, no tiene un superpoder. Hasta que uno le preguntó, ¿y cuál es tu superpoder? Tengo plata, dijo él, soy rico. Me quedé pensando, tiene razón, tiene un superpoder, tiene mucha plata. Pero tenemos héroes en la vida real también. Aquí en Paraguay tenemos avenidas de los héroes, ¿no? Ayer estuvimos por la Avenida de los Héroes, allá en Asunción, anteayer. Y tenemos un montón de héroes aquí en Paraguay a los cuales hacemos referencia cuando queremos hablar de honor, valentía, patriotismo, entrega. Son nuestros héroes. En Uruguay no hay tan así. En Uruguay nos inventaron héroes porque no teníamos. Entonces tuvieron que agarrarlo al pobre Artigas, que pasó más de su vida acá en Paraguay que en Uruguay. Pero Artigas es lo más parecido que teníamos un héroe y tuvimos que elegir ese. Pero nosotros como creyentes también podemos denominar héroes a determinadas personas que nos marcan. La primera persona que a mí me marcó profundamente fue Guillermo Carey. Para mí en mi adolescencia Guillermo Carey era mi héroe. Él fue el primer misionero en la India. Y a los 13 años es que yo siempre digo, yo tuve ese llamado, yo sentí ese llamado que tenía que ser misionero y que tenía que irme a la India. Avancé 1.500 kilómetros, me falta un poquito todavía, ¿no? De Montevideo estoy a 1.500. Después fue Hudson Taylor. Poco tiempo después aprendí sobre la vida de Hudson Taylor. Él fue el primer misionero, podríamos decir, de esto que conocemos como las misiones modernas. Él fue a China y también fue mi héroe. Pero ustedes pueden tener otros. Hay gente que tiene a Spurgeon como un héroe también, o sea, a Moody, a tantos otros. Pero ¿saben que en la Biblia hay un capítulo entero que habla de héroes? ¿Sabían eso? ¿Cuál es? ¿De qué libro? 11. Hebreos 11, exactamente. Hebreos 11
se le llama la galería de honor de la Biblia. Ahí nos está hablando de grandes hombres y mujeres que demostraron valentía, humildad, que hicieron proezas, pero que principalmente, ¿cuál era su virtud? La fe. La fe. Si ustedes abren allí, vamos a ir entonces, Hebreos 11, ¿cómo se llama el título del capítulo? La fe. La fe. De estos hombres y mujeres que están acá se han hecho muchísimas predicaciones, se han hecho muchísimos estudios bíblicos, ¿está? Son personas que quisiéramos imitar. Pero no todos los que están en esta galería, nosotros estaríamos de acuerdo tal vez si tuviéramos la responsabilidad de hacerla. ¿Ustedes agregarían a Rahab? ¿Cuál fue la virtud de Rahab? ¿Por qué conocemos a Rahab? Rahab fue la que salvó a los espías mintiendo. Los espías hebreos, ella mintió para salvarlos. Entonces decimos que la gran virtud de Rahab fue mentir. ¿Por qué está Sansón? Sansón era un tipo que tenía un problema severo. Le gustaban mucho las mujeres. Pero si decimos eso, también a David le pasó cosas parecidas, ¿no? Y también está en esta lista. O sea, tenemos personas que demuestran su imperfección en esta lista. Pero, a pesar de sus debilidades, a pesar de su pecado, ellos tuvieron fe. La fe es la virtud por la cual están aquí en este capítulo. Así que nosotros vamos a tratar de analizar un poquito y ver si nosotros podemos entrar en esta lista también. ¿Les gustaría a ustedes ver sus nombres escritos aquí en este capítulo? Sería muy comprometedor. Pero no tanto. Vamos a comenzar con la lectura. Vamos a leer el versículo 7 de Hebreos 11, porque vamos a hablar de este individuo tan especial que fue Noé. Versículo 7 entonces de Hebreos 11 dice: Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No desmarquen, dejen un marcador o algo allí en Hebreos 11. Vamos a ir a Génesis. Vamos a leer un poquitito de Noé, poquitito nomás. Génesis capítulo 6, vamos a ir al versículo 5. Génesis 6, capítulo 5, entonces, dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y miren el versículo 9, qué interesante. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué fue lo que vio Dios? Vio dos cosas. Vio la extrema maldad de los hombres en la tierra. Era
mucha maldad. Ya se habían excedido de malo y de hacer cosas malas. Pero Dios no pasa inadvertida la maldad, la desobediencia, el pecado, la terquedad. A Él no le pasa nada por atrás. No existe la impunidad para Dios. Y Él tomó la decisión de poner fin a toda su obra. Él amaba su obra, la amaba profundamente. Pero Dios no puede convivir con el pecado. Dios y el pecado, la otra vuelta les hice el ejemplo del imán, ¿no? Si ponemos negativo con negativo, ¿qué es lo que pasa? Es imposible que lo juntemos negativo con negativo. Se utiliza eso para hacer que los motores giren, por ejemplo. Dios y el pecado son como ese imán. No pueden estar juntos, no pueden convivir. Dios no puede estar cerca del pecado. No le digo al lado, no puede estar cerca. En el reino venidero, Él nos va a demostrar perfectamente cómo era su plan. ¿Cuál era su plan para la humanidad? En ese reino, nosotros vamos a disfrutar de eso, lo vamos a verificar con nuestros propios ojos. Pero en ese momento no tenía nada que ver a lo que Él había querido que el hombre hiciera. Sin embargo, un hombre fue lo que vio Dios. Él primero vio a todos los hombres y después vio un hombre, vio a Noé. Noé halló gracia delante de Dios. ¿Qué es halló gracia? Que Dios estaba contento con él. Dios estaba feliz con él. Dios le concedía favores a Noé. ¿Y por qué? Y acá está eso, allí al final de lo que leímos, bien chiquitito. Con Dios caminó Noé. Noé caminaba día a día con Dios, obedeciendo a Dios, agradando a Dios, buscando a Dios. Era el único. Y Dios le vio también. Como dijimos que la maldad no quedará impune, tampoco el que hace la voluntad de Dios terminará mal, terminará defraudado. Cantábamos de la fidelidad de Dios. Y sí, Dios era fiel con Noé y Noé era fiel con Dios. Caminar con Dios, encontramos en Jeremías, nos hace avanzar en la vida. Caminar con Dios nos hace progresar, nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace avanzar. Dice, mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mandare para que os vaya bien. Pero dice que el pueblo no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Dios decía aquí por medio de Jeremías, si ustedes hacen lo que yo les digo, les va a ir bien, van a ir para adelante. Israel no hizo eso, hizo lo que quiso y fueron para atrás. Y ustedes saben cómo terminó Israel, estando Jeremías allí en la vuelta. Babilonia, cautiverio, bla, 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 toda la cuestión. Entonces, si queremos vencer las pruebas, si queremos ser victoriosos, que cantamos las canciones, ¿no? El otro día cantábamos ese Hoy bendita historia, ¿no? Queremos la victoria, pero la victoria, la única forma que la podemos tener es caminar con Dios. Porque si no caminamos con Él, estamos caminando opuesto a Él, digámoslo así. Si no vamos con Él, es porque estamos yendo para otro lado. Y si estamos yendo para otro lado, en Levítico, Él dejó muy claro lo que iba a pasar.
Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestro pecado. ¡Ja! Lo estaban pasando mal ahí los muchachos, porque estaban en el desierto y pasaban comiendo maná y codornices. Y sacaban agua de la roca. No tenían ni pulp, ni Coca-Cola, ni Brahma, nada de eso. Agüita nomás que salía de la roca. Lo estaban pasando bastante mal. Y todavía le dice, y si ustedes quieren andar a su manera, diferente a lo que yo les digo, les va a ir peor. 7 veces más cosas peores van a tener. No es una amenaza, es lo lógico. No es que Dios se esté amenazando. Dios no es que está torciéndonos el brazo para que hagamos lo que Él dice. No, es natural que si ustedes no hacen de la forma que yo les digo, que es la forma de hacer las cosas, les va a ir mal. Hay cosas que a nosotros nos enseñan nuestros padres. Dice, si lo haces así, va a funcionar. ¿No? Nuestros padres son bastante radicales en cuanto a eso. Las cosas se hacen así. Pero nosotros no queremos hacer lo que nos dicen los padres. Nosotros le queremos buscar la vuelta y hacernos lo que sabemos más, porque obviamente nosotros somos más jóvenes, nuestra mente es mucho más despierta. Entonces lo vamos a hacer a nuestra manera y le vamos a demostrar que lo que ellos dicen está mal. Hasta que lo hemos hecho tantas veces, que tantas veces nos salió mal y tanto lío hicimos, que terminamos haciendo lo que nos dicen nuestros padres. Es una consecuencia lógica, que si hacemos mal las cosas, nos va a ir mal. No podemos considerar amenaza de parte de Dios esto que les decía a los israelitas. Es una consecuencia lógica. Pero si caminamos con Dios, nos va a ir bien. Porque es una consecuencia lógica también. El ejemplo clásico aquel de Ford, ¿no? Había un tipo en la ruta, allá en los años, a principios del siglo pasado, cuando andaba con el Forte. ¿Algunos se acuerdan del Forte? Que tenía la rueda con rayo de madera. Mi viejo supo tener un Forte. Y el tipo iba manejando y de repente se le queda el auto. Se le queda, y no había forma. Y la mecánica del Forte era absolutamente básica, ¿no? Y ve a lo lejos que viene otro autito así, y baja el señor, y él había hecho 1000 cosas para poder hacerlo andar, y no hubo caso. No andaba. Baja el señor y dice, ¿qué le pasa? No sé, mire, yo venía andando lo más tranquilo y de repente se empacó y no quiso andar más. Se emburró. A ver. Entonces levanta, tenían el capó al costado, no sé si se acuerdan. Se abría así de costado, era así adelante, pero se abría de acá y se llevaba para arriba. Abrió, hizo, dale nomás. Porque hacían ese ruido los Forte. Había sido eso nomás. ¿Y usted cómo sabía? Y porque yo soy Ford, el que los creó estos autos. No la voy a seguir la historia como seguía, pero hasta acá creo que ilustra, ¿no? ¿Quién nos creó? ¿Quién creó el universo? ¿Quién creó todo lo que nos rodea? Nosotros vamos a ver más que Él. Nosotros vamos a seguir tocando perilla, manguera, correa. Le vamos a ajustar tornillos, le vamos a poner nafta de avión al auto para que ande. Pero mejor ir al manual o preguntarle al dueño, ¿no? ¿Cómo lo podemos arreglar? Caminar con Dios es lo que hizo Noé y es lo que hizo que él estuviera en esta lista. Vamos a seguir. Versículo 8 del capítulo 11 de Hebreos, que le pedí que tuvieran abiertos allí. Vamos a hablar de Abraham. Dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
¿Cuál es el nombre con el que se le conoce a Abraham en la iglesia? Hay un nombre con el que definimos a Abraham. Usted tiene que haberlo escuchado. Padre de la fe. Padre de la fe. Era clavado que iba a estar en esta lista. Si fuera en el hipódromo, pagaba 1 con 1. Era lógico que fuera a estar ahí. Vamos a leer, dejen marcado allí, vamos a volver a Génesis. Un poquito nomás vamos a leer. Capítulo 12. Quiero analizar un poquito este versículo para analizar un poquito a Abraham. Capítulo 12 de Génesis, dice el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham tenía un llamado, ¿sí? Como varios aquí han tenido para cumplir diferentes tareas que Dios le ha encomendado. Abraham tenía un llamado. ¿Cuál era el llamado de Abraham? Él se tenía que ir de su casa, tenía que dejar a sus parientes, tenía que dejar a su padre y se tenía que ir a un lugar que ni idea tenía. No sabía dónde. Él tenía que caminar y Dios le iba a decir dónde era. Ahora, ¿esta es la primera vez que Dios le dice a Abraham esto? Dijera en Brasil, eu acho que no. ¿No, Víctor? Porque allí dice, Jehová había dicho a Abraham. Dios ya había hablado con Abraham algunas veces, dándole este llamado. Pero ¿cuándo Abraham obedece? Cuando muere su padre. Abraham no obedece de entrada. Recién cuando su papá muere, él se ve que respira y piensa, no estoy obedeciendo. Vámonos. Vámonos. El llamado de Abraham no era para su padre. Dios no le habló a su hermano, al papá de Lot. Ni siquiera Dios le habló a Sara. Era a Abraham. Obviamente, con Abraham iba a ir Sara. Su esposa lo iba a seguir. Él llevó a su sobrino porque su hermano también había fallecido y su sobrino le acompañó. Y fueron siervos y siervas con él y llevó ganado y muchísima cosa y él se comenzó a organizar para hacer ese viaje y sale. Pero recién cuando él sale de allí, está cumpliendo la voluntad de Dios. Hasta ese momento no. Por algo dice allí, y era de edad de 75 años cuando salió de Harán. Era un poquito grande ya. Claro, en ese entonces vivían un poco más y todo lo que usted me diga. Pero fíjense que le dice en el versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Y cómo iba a ser una nación grande? Un tipo que tenía 75 años y la esposa tenía algunos parecidos. Él mismo casi se coloca como piedra de tropiezo para la promesa de Dios. No era perfectito Abraham. Eso es lo que estoy queriendo decir. Abraham también la macaneó, pero obedeció. Llegó un momento que tomó la decisión y obedeció. ¿Cuántas cosas Dios le ha dicho a usted que hiciera y aún no hizo? ¿A cuánto les ha dicho que perdonara a su esposo o a su esposa y todavía no lo hicieron? ¿A cuántos le habrá dicho que perdona a sus padres por una educación que considera que no fue adecuada o una crianza
de la cual todavía tienen heridas? ¿A cuántos les ha dicho que fueran a perdonar a sus padres y todavía no lo hicieron? ¿O a cuántos les ha dicho que deje ese trabajo que tiene porque le está alejando de su familia, le está alejando de Dios? Y tampoco lo hacen porque la platita es buena. ¿A cuántos, hablando del tema anoche, los jóvenes, les ha dicho de dejar determinadas amistades que no nos sirven? Amigos que son enemigos tapados. Y el Señor nos advierte: no, fulanito te clava el puñal y vos ni te das cuenta. No le hagas más caso, no te juntes con él. Pero nosotros no queremos porque fulanito tiene auto, entonces nos lleva a pasear, o nos paga la coca, o el asadito, dijera Glaucia anoche. Pero el Señor ya nos advirtió que dejáramos esa amistad. ¿Le hemos hecho caso? ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar que Dios nos hable para obedecer? ¿75 años como Abraham? ¿Vamos a necesitar que se nos lleve algún familiar, padre, madre, hermano para obedecer? ¿Qué precisamos? ¿Qué más precisamos que Dios haga para hacerle caso? Abraham tuvo que pagar un precio para recibir la promesa de Dios. La promesa de Dios tenía 3 partes, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan de cuáles fueron las tres cosas que Dios le prometió a Abraham? Que iba a ser de él una nación grande, que su nombre iba a ser grande y que le iba a bendecir. Ninguna de estas 3 cosas se hubieran cumplido si Abraham no hubiera salido de Harán. ¿Y qué es salir de Harán para nosotros? Fíjense, allí el versículo tiene 3 tú. En el versículo ese que leímos, el versículo 1 de Génesis 12. Vete de tu tierra, de tus parientes, de la casa de tu padre. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Tenemos que dejar de hacer nuestra voluntad, lo que nosotros queremos. Dejar de poner confianza en nuestras posibilidades, en nuestras habilidades, en nuestro nivel económico, social, financiero, lo que fuera, para empezar a poner todo eso en manos de Dios y hacer lo que Él dice que hagamos. Si nosotros hacemos lo que Él dice que hagamos, no nos va a faltar absolutamente nada. Nada. Y nos va a ir bien y vamos a avanzar como vimos que le pasó a Noé. Abraham comenzó a confiar en Dios cuando salió de allí de Harán y ya no veía más las limitaciones. Ya no veía más. Cuando Dios le dijo: contá las estrellas del cielo. ¿Cuánto creen ustedes que habrá contado? Yo creo que no demasiadas, porque en el cielo hay demasiadas estrellas y él debe no haber llegado muy lejos. Dice: bueno, así va a ser tu descendencia. Ahora contá la arena del mar. Mismo problema, ¿no? Bueno, así va a ser tu descendencia. Pero ¿qué dice que hizo Abraham cuando escuchó eso? Le creyó. Abraham le creyó a Dios. Sin verlo. Aún con la edad que tenía y sabiendo que Sara no podía tener hijo. Él le creyó a Dios. Después se armó tremendo matete con el tema de Ismael y todo eso, pero ahí ya metió la pata Sara y bueno, tenemos otro tipo de problema, ¿no? Pero él creyó en Dios. Él le quiso ayudar a Dios con lo de Ismael, que es otro tema. Pero él creyó a Dios. Vamos a ir con uno más. Dice déjenme encontrar bien acá, versículo 33
33 del capítulo 11. Estamos de vuelta en el capítulo 11. Acá hay un hombre que no está mencionado con su nombre, pero sí lo identificamos apenas vemos. Dice el versículo 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿A quién se está refiriendo acá? A Daniel. Exactamente. A Daniel. Daniel hizo justicia. Él fue gobernante, fue el segundo debajo de Nabucodonosor. Y alguna boca de león debe haber tapado, porque lo dejaron toda la noche ahí adentro con los gatitos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Daniel. Vamos a ir al capítulo 6, por favor, busquen allí de Daniel. Daniel, capítulo 6. Vamos a leer un poquito sobre Daniel. A ver qué dice allí. Versículo 1 del capítulo 6 de Daniel, entonces. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Cantamos recién tu fidelidad, y hablábamos de la fidelidad de Dios. ¿Qué es la fidelidad? Es no cambiar. Es ser siempre igual. Si dije algo, lo mantengo. Si estoy con alguien, me quedo con él. Esté bien o esté mal. Esté alegre o esté argel. Soy fiel. Dios es fiel. Él permanece fiel. Él no cambia. Dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él mantiene sus promesas firmes. Él no va a cambiar sus promesas que nos ha dado, porque Él es fiel. Daniel era fiel. Era fiel. Él sirvió a 4 reyes. ¿Alguno recuerda cuáles fueron los reyes que él sirvió? Aparte, dijimos, Nabucodonosor. ¿Alguno se acuerda de alguno más? Bien, vamos. Belsasar, que es el que la mano escribe en la pared. No, Ciro y Darío, los persas. Ciro y Darío. El reino babilónico es invadido por los medo-persas. Babilonia, él estuvo con 2 reyes, Nabucodonosor y Belsasar. Invade en la noche esa loca de Belsasar, estaban los persas afuera esperando para entrar. Y en el reino de Persia, de los medos y de los persas después, Daniel siguió siendo un tipo muy admirado. Él era hebreo, no era ni babilonio ni nada de lo que andaba. Era hebreo, él había sido deportado de muy jovencito, se lo habían llevado cautivo. Y él logra ser el segundo en el reino de Babilonia, el imperio de Babilonia, perdón. Y cuando viene Darío, dice, pareció bien a Darío constituir el reino 120 sátrapas, y sobre ellos 3 gobernadores, los cuales Daniel era uno. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel no había cambiado en ningún momento, ni cuando... Daniel era el mismo jovencito, aquel mitaí, que dijo, no, la comida del rey a nosotros no. Nosotros vamos a comer repollo, vamos a comer zapallito, vamos a comer... ¿Qué cosa no le gusta? Coliflor, ¿no? Todas esas cosas que a nosotros nos dan un pedazo de carne y nos tiramos de cabeza, como los perritos míos.
Dijo, no, a mí me trae verdura nomás y agua. Nosotros vamos a mandar fenómeno. Ese mismo Daniel es el que durante toda su vida siguió demostrando ser el mismo delante de los hombres, pero más que nada delante de Dios. Sus convicciones permanecían firmes. Daniel oraba cuando estaba comiendo la verdurita y tomando el agua, y Daniel oraba cuando era el segundo en el reino, cuando no necesitaba nada, y él oraba diariamente, al punto que le hacen una cama, decimos en Uruguay, ¿no? Una trampa, para que él sea juzgado por estar adorando a alguien que no era el rey, porque él estaba adorando a Dios. Y cuando lo acusan, dicen, no, vení, vamos a ver. Dice que llegaron y Daniel tenía las ventanas abiertas y estaba orando. Ni siquiera se escondía, sabiendo lo que estaban tramando. Él seguía orando y confiando en Dios. Y él fue llevado a ese foso de los leones, confiando en Dios. Él no estaba con sus amigos cuando ellos fueron metidos en el horno de fuego. Pero, a ver si me acuerdo, Misael, Azarías, y no me acuerdo el otro, el tercero, más ya me olvidó el nombre ahora. Ellos cuando están allí, y los van a poner en el horno, dicen, no pasa nada que nos pongan al horno. Dios es poderoso y nos puede salvar de ese horno. Pero aún así, si no nos quiere salvar, que se haga su voluntad porque sabemos que es mejor que la nuestra. Daniel no estaba ese día allí en el horno. Ahora tenía su propio calvario. Y estoy seguro que dijo lo mismo. Porque su actitud, al entrar allí con los leones, fue esa. El Señor es poderoso. Él es el que me salva. Él es el que me conduce a toda agua fresca, a todo buen camino, sea que viva o sea que muera. Sabemos el final de la historia, no lo voy a contar. Pero nosotros tenemos esa confianza en Dios. Estamos viendo que no está lloviendo. Estamos orando por agua. El domingo pasado cantábamos lluvias de gracia. Y en la lluvia de gracia estábamos pidiendo que fuera agua, de ser posible. ¿Verdad? ¿Tenemos nuestra confianza puesta en Dios? ¿Que con agua o sin agua Él va a hacer su voluntad? Yo sé que es difícil para los productores porque he visto que así como aquel que cría ganado lo tiene como que fuera su familia, el que siembra tiene una relación así muy especial también. No quiero decir que lo que esté plantando sea su familia, pero tiene ese cariño, cuidado, preocupación. Y obviamente hay un tema financiero también, ¿no? Si se pierde algo, perdemos plata. Y entiendo eso, yo lo entiendo. Pero Daniel también lo entiendo. Él permaneció fiel. Sin importar la circunstancia de la vida, debemos permanecer fieles. Volvamos a repetir juntos Filipenses 4:11. 4:11 o 4:13, ahora me... Todo lo puedo que me fortalece. Yo hablé de este versículo ya. No es que usamos este versículo para decir, ay, sí, porque ahora que está todo mal, Dios me va a dar fortaleza. No, es al revés. Es, si Cristo está en mi vida, si yo estoy caminando emparejado con Cristo, puedo hacer todo, puedo sobrellevar cualquier situación, cualquier problema, cualquier circunstancia. Dios está conmigo y la voy a sobrellevar. Ya lo dije, ese versículo no es para tenerle un marcador en la Biblia o para tener un post-it
pegado en algún lado, o un cartel. He visto que algunas familias tienen los versículos en unos cuadritos y queda muy lindo, pero si no lo vivimos es al cohete. Miren que es pintura y madera nomás. Vivir en la voluntad de Dios hace que nosotros podamos sobrellevar cualquier tipo de situación sin importar lo que pase, sea vida o sea muerte. Porque Él es soberano, Él es el dueño de todo, Él sabe lo que está haciendo. Entonces, concluyendo, cuando leemos este pasaje de Hebreos 11, ahora voy a hacer de vuelta la pregunta que hice hoy. ¿Ustedes creen que pueden estar en ese listado? ¿Cuántos de ustedes estarían en el listado de Hebreos 11? ¿Por qué no se creen capaces de estar allí? Bueno, tal vez no es porque estos eran grandes tipos, eran grandes personas. Nosotros no estamos, probablemente, andando en la voluntad de Dios en fe. Y por eso no nos creemos capaces de estar en esta lista. Yo creo que todos nosotros podemos estar en esta lista. Todos. Por más que usted se crea que es poquito. No, está loco. Abraham, mirá Abraham, cómo aguantó la atacada y metió para adelante. Es más, ofreció a su hijo en sacrificio. Yo quisiera ofrecer al mío porque no lo aguanto más. Pero Abraham lo hizo confiando en Dios. Yo no voy a ser como Abraham. Ay, como Daniel Mena, está loco. Veo un gato y salgo corriendo. Me van a poner unos leones ahí. Ahora, 1 Corintios 1:27 dice que lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? ¿Cómo? ¿A quién? A los fuertes. Para avergonzar a los fuertes. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Usted cree que es débil? ¡Aleluya! A usted Dios lo va a agarrar para hacer su voluntad. Si usted se cree fuerte, Dios le va a decir, dale, y dale. Y si vos podés, dale. Y va a ser avergonzado por aquel que no puede, pero en Cristo sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra débil de este pasaje no quiere decir que nos imposibilita de estar en esta lista. Al contrario, si nosotros sabemos que somos débiles y nos hacemos fuertes en Él, estamos en esta lista. ¿Qué es fe? Y ahora todos van a mirar el versículo 1, ¿verdad? Bueno, les voy a dar una definición de fe diferente. No está escrita ahí. Una que yo aprendí ahora con el profesor el otro día, un brasilero que nos da clases en el seminario, que era el tipo. Y él decía, fe es, a pesar de la circunstancia, a pesar de la oscuridad, a pesar del silencio, a pesar del dolor, le creemos a Dios. Creemos a Dios, no en Dios. Creer en Dios, perfecto, maravilloso. Los demonios creen en Dios. Creerle a Dios es diferente. Creerle a Dios es, si Dios te dice, tu descendencia va a ser más numerosa que las estrellas de los cielos, y yo le digo, amén, Señor, que así sea, te creo. ¿Le creemos a Dios? ¿Caminamos con Dios como caminó Noé? ¿Obedecemos a Dios como hizo Abraham? ¿Somos fieles a Dios como lo fue Daniel? Eso es creerle a Dios. No es tan difícil entenderlo. Hacerlo capaz que es un poquito más, ¿no?
El problema es que entre la mente y el corazón hay una distancia bastante corta, ¿verdad? Primero escuchamos la palabra, luego la hacemos nuestra, pero después tenemos que hacerla y hasta las patas largo, ¿no? Y yo no soy muy alto, yo 1,78 mido yo. Imagínense para los que son más largos. Es más difícil todavía llegar a darle las órdenes a los pies para ir a hacer la voluntad de Dios. Nuestras manos y nuestros pies tienen que acompañar lo que nuestra mente y nuestro corazón dice. Permanezcamos fieles, obedientes y caminando con Dios. Y no habrá ninguna situación que nos vaya a ir mal. Nos puede ir mal en términos humanos, pero el Señor en todo tiene un propósito y en todo nos va a llevar a buenas aguas, a buenos pastos. Ya lo dijo un tal David, allá por el Salmo 23, ¿no? Es así.